Rechazaste su alianza. En este paraíso falso donde todos son enemigos, tu plan es esperar en las sombras. El objetivo, un boleto. El momento, justo antes de la medianoche. Pero no sos la única con un plan. El chico que ignoraste ahora te tiene en la mira y está dispuesto a todo para forzar tu mano. ¿Quién dará el primer golpe? En esta torre, un boleto decide si avanzas o te quedas. Acá, tu boleto para ver cómo sigue esta traición es el botón de suscribir. Valídalo ahora. Una figura encapuchada que parecía moverse con cautela, de pronto escuchó una voz familiar que la llamaba. «Señorita princesa». Era un joven de pelo azul que la abordó de repente. La sorpresa le hizo reaccionar con un empujón. «¿Quién sos?». El chico, un poco torpe, se apresuró a identificarse. «Soy yo, sobrevivimos juntos dentro de la cabra, ¿te acordás?». La señorita princesa lo reconoció, pero de inmediato lo regañó por su falta de discreción, advirtiéndole que otros podrían descubrirlos. «Perdón, pero tengo algo importante que contarte». La propuesta fue directa. Su objetivo era un hombre en particular y quería que ella se aliara con él para robarle un boleto. Prometió lealtad, incluso más allá de esta prueba. Pero la señorita princesa, siempre cuidadosa, no se dejó convencer. Con una mirada desconfiada, le respondió que era muy selectiva con sus alianzas y rechazó su oferta. Mientras tanto, en otro lugar, dos muchachos se regocijaban. Uno con gorra roja y otro con gorra blanca celebraban que en ese paraíso, si tenías un boleto, la comida y las bebidas eran gratis. «Esto es el paraíso», decían, disfrutando de lo que parecía un gran salón. Un tercer joven, de pelo blanco y ojos rojos, se acercó a ellos, comentando lo unidos que se habían vuelto. El de gorra blanca, con respeto, lo llamó Don Sennim. El chico de pelo blanco los invitó a su habitación y los otros dos aceptaron con entusiasmo. Pero mientras se dirigían hacia allá, una silueta con ojos rojos brillantes los observaba desde la oscuridad de una puerta en silencio. Dentro de la habitación, los tres brindaron con latas de gaseosa. Para el de gorra blanca, era la primera vez que probaba una bebida carbonatada. Es burbujeante», dijo, sorprendido y encantado, sintiendo cómo lo refrescaba. Pero la alegría duró poco. De repente, una chica rubia irrumpió furiosa. Era Evelyn y no estaba contenta. «Así que eso es lo que hacías en la habitación de al lado, señor Lu», gritó, reprochándoles haber estado haciendo cosas malas con gente mala. Lanzándole una lata al de gorra blanca, lo golpeó con fuerza. «Deja de enseñarle cosas raras a mi compañero. Esas bebidas azucaradas no son buenas para la salud», les reprochó, y luego añadió: «Todos acá son nuestros enemigos. Enemigos, repite conmigo». El chico de pelo blanco y el de gorra roja se quedaron quietos, un poco asustados, preguntándose si esa combinación de personalidades iba a funcionar. «Nuestros enemigos, enemigos, repite conmigo». Y mientras Evelyn se desahogaba, bebiendo gaseosa con rabia y declarando a todos como sus enemigos, el chico de pelo blanco y el de gorra roja se quedaron quietos, un poco asustados, preguntándose si esa combinación de personalidades iba a funcionar. Una silueta observaba desde lejos, pensando en lo ingenuos que eran al divertirse sin saber lo que se les venía encima. Por otro lado, el joven de pelo azul, que no lograba convencer a la señorita princesa para una alianza, estaba elaborando su propio plan. Si ella iba detrás del señor Lu, él simplemente le robaría un boleto a uno de ellos. Su objetivo era claro: forzar a la princesa de Sahar a unírsele, quisiera ella o no. De vuelta con Evelyn, su compañero, el chico de gorra blanca, le preguntó sobre su entrenamiento de exploradora. Evelyn, visiblemente molesta y con la lata de gaseosa arrugada en la mano, le contó que la instructora la había obligado a hacer lo que más odiaba: tocar un cachorro. Su familia, los Lopovía, tenían la extraña habilidad de controlar animales, pero ella los destruía al tocarlos, así que se negaba rotundamente a hacerlo. La instructora no lo tomó bien, la acusó de ser indigna del apellido, y claro, Evelyn terminó aún más frustrada y bebiendo a borbotones. Pero la cosa no terminaba ahí.
Otra de las recién llegadas del entrenamiento de posición, una chica de pelo negro largo que parecía irradiar autoridad, se unió al grupo. El señor Lu le preguntó cómo le había ido, y ella, sin mucho preámbulo, demostró una habilidad llamada Shinso, invocando una esfera de energía azul en su mano. Todos se quedaron boquiabiertos. Era un poder similar al de un supervisor, aunque más débil y muy inusual de ver en alguien que recién empezaba. El señor Lu, emocionado, le pidió que le enseñara, mientras Evelyn la miraba con recelo, pensando que algo no cuadraba con esa nueva persona. Mientras tanto, en otro lugar, la señorita princesa, con su capa y capucha, planeaba su siguiente movimiento. Faltaban unas 4 horas para el chequeo de boletos de medianoche. Tenía todo calculado, esperaría 30 minutos antes de que sucediera, cuando todos tuvieran sus boletos consigo, y entonces haría su jugada. 4 horas después, mientras la princesa de Sahard ultimaba sus planes, en otro rincón de la torre, el señor Lu se quejaba con la chica de pelo negro. Los chicos de las gorras ya se habían ido, dejándolos solos. El señor Lu estaba desesperado por entender esa habilidad Shinso tan potente que ella había mostrado. A él no le importaba si la puerta estaba abierta o si hacía frío, solo quería saber más. La chica, aunque algo fastidiada por la insistencia de Lu, empezó a explicarle. Le contó que el Shinso es la sustancia que llena la torre, la que permite respirar, comer y hasta sentir frustración. Lo importante, le dijo, es que se puede concentrar en un punto para distintos usos. A eso lo llaman Bang. Hay 2 maneras de hacerlo: sacar el Shinso que corre por tu cuerpo o concentrar el que está en el ambiente. Esta última es para talentos muy raros y requiere mucha práctica. Para el primer método, solo tenías que imaginarlo, una esfera frente a vos, conectada a tu cuerpo por un tubo, y dejabas que el Shinso fluyera para llenarla. El señor Lu cerró los ojos y se concentró, tratando de formar su propio Bang. Pero no pasó nada. Frustrado, se quejó de que no funcionaba. Ella, con una sonrisa de suficiencia, le recordó que nadie lo lograba a la primera. Cuando él le preguntó cómo lo había hecho tan rápido, ella simplemente respondió: «Soy una genio». El señor Lu, algo molesto, pensó para sí que era bastante insoportable. Aunque no lo había logrado, sentía algo, una conexión. La chica le explicó que era normal sentirlo, pero que manifestarlo al instante era casi imposible. De hecho, muchos regulares nunca lo conseguían. Mientras tanto, en un crucero de lujo, la situación tomaba un giro inesperado. Una enorme cantidad de Shinsu estaba creciendo sin control bajo el barco. Un hombre con un antifaz de conejito, el señor Danson, fue despertado por el pánico de sus tripulantes. El señor Danson salió corriendo, visiblemente alterado, y desde la cubierta pudo ver el intenso brillo dorado que emanaba desde las profundidades. ¿Qué diablos está pasando?, se preguntaba. De vuelta con el señor Lu, él seguía intentando, repitiendo mentalmente: «Llénalo, llénalo». Pero en el crucero, la crisis se intensificaba. La masa de Shinsu crecía cada vez más y una voz resonaba por los altavoces, anunciando un cambio de ruta forzado por condiciones climáticas inusuales y pidiendo a todos los regulares que se prepararan para un impacto inminente. La gente a bordo caía y gritaba, mientras el pánico se apoderaba de la nave. Mientras el caos se adueñaba del crucero, la gente caía y se agarraba de donde podía, con la alarma pidiendo a todos los regulares que se prepararan para un impacto. La nave se sacudía sin control y hasta el señor Danson, con su pijama de conejito, estaba furioso por la situación. No entendía de dónde había salido tanto Shinsu de repente y ni siquiera el supervisor de pruebas estaba para dar explicaciones. Desesperado por detener el desastre, Danson ordenó que llamaran al supervisor de la posición de controlador de ondas, mientras por dentro se preguntaba cómo era posible que, con todos sus años como ranker, nunca hubiera visto un Shinsu brillar de esa manera. Lo más extraño de todo es que el Shinsu, de alguna forma, empezó a hablarle, llamándolo pelo sucio y luego feo. Danson no sabía si estaba alucinando o si el propio Shinsu lo estaba insultando. La situación era tan absurda como peligrosa y el Shinsu no paraba de crecer, burlándose y refiriéndose a Danson como un personaje secundario. Mientras tanto, en otro sector de la nave, el joven de pelo azul veía en este caos una oportunidad de oro.
La mujer de la familia de los 10 grandes estaba fuera de juego y sus posibles objetivos estaban solos. El pánico general era su mejor aliado para pasar desapercibido. Con el objetivo de robar un boleto, atacó sin dudar. El primer golpe impactó en un hombre musculoso, hiriéndolo gravemente. El chico de la gorra blanca, compañero del herido, lo miró horrorizado, preguntándole quién era. El joven de pelo azul, con una sonrisa malvada, se lamentó de no haberle dado en un punto vital, pero sabía que debía conseguir un boleto como sea. Su verdadero objetivo era el hombre musculoso, pero para eso primero iría por el más fácil, el chico de la gorra blanca. Es natural ir por la presa más débil, pensó con desdén. Justo cuando el chico de la gorra blanca intentaba encontrar refugio en el baño, quejándose de que las luces se iban y el Shinsu lo mareaba, la puerta fue derribada con un estruendo. Era Evelyn, quien lo increpó furiosa por estar en el baño de hombres. Él, ya agotado por la situación, se preguntó por qué las chicas de este manga siempre tenían que romper las puertas. Evelyn, ignorando su queja, lo acusó de seguirla al baño para invitarla a salir. Pero la verdad era mucho más directa. Ella estaba allí para quedarse con su boleto, un requisito que le habían impuesto para poder volver a rendir su examen. Evelyn le mostró un boleto a señor Lu, dejando en claro que buscaba quedarse con ese pedazo de papel para asegurar su futuro. Él, algo sorprendido, le preguntó si acaso era su boleto, a lo que ella simplemente respondió que cualquiera servía. Un poco indignado, o quizás flirteando con el peligro, señor Lu le preguntó si lo estaba acosando, a lo que Evelyn lo aterrizó de golpe, pidiéndole que dejara de soñar. Con una sonrisa que desprendía arrogancia, él afirmó que era muy fuerte y le sugirió que buscara un boleto en otro lado. Pero la rubia no cedió. Un aura tensa rodeó sus palabras cuando le dijo que se quedaría con su boleto. Se trate de un compañero o de tu presa, declaró Evelyn mientras blandía una especie de estoque con elegancia, siempre hay que ir por el más fuerte, ¿no crees? Señor Lu suspiró, visiblemente contrariado. No le parecía propio de un caballero pelear con una mujer, pero si Evelyn seguía insistiendo, no le quedaría otra que aceptar el duelo. Mientras tanto, en otra parte del lujoso crucero, la chica de pelo negro, que recién volvía de su entrenamiento, sintió una serie de temblores que la pusieron en alerta. Curiosa y precavida, se asomó a ver qué ocurría, solo para encontrarse con una escena de caos. El joven de pelo azul, en medio de la confusión, estaba atacando salvajemente al hombre musculoso y al chico de la gorra blanca mientras la sangre salpicaba por doquier. Un ataque de energía en forma de X terminó por golpear a la chica de pelo negro, dejándola aturdida y con un «maldición» escapando de sus labios. En medio de todo este desorden, una pequeña voz infantil resonaba en alguna habitación, llamando desesperadamente a señor Lu, pidiendo agua, mientras una manita intentaba inútilmente abrir una puerta. Era una escena de vulnerabilidad y urgencia, un llamado de auxilio que tal vez señor Lu no podría escuchar o no podría atender si su pelea con Evelyn se intensificaba. Volviendo al salón, el joven de pelo azul, el causante de todo el alboroto, era confrontado por sus víctimas, que no entendían por qué los atacaba, sobre todo cuando se rumoreaba que había fallado en la prueba anterior. Con una mirada desquiciada, el atacante extendió sus dedos, revelando unas garras afiladas y brillantes, listo para continuar su embestida. «¿Por qué tendría que decirles?», exclamó, lanzándose de nuevo al ataque sin dar explicaciones. El joven de pelo azul siguió su ataque, apuñalando al hombre musculoso para robarle el boleto. En medio del caos, alguien gritó el nombre de Lu mientras el atacante se frotaba las manos, pensando que ahora podría quedarse con 2 boletos. Después de su embestida, se encontró con Evelyn, a quien había dado por vencida. «¿Cómo saliste del estómago de la cabra?», le preguntó con burla, aludiendo a algún incidente anterior. Uno de los compañeros de Evelyn, sorprendido de verla, solo pudo balbucear su nombre. Él la cuestionó sobre su supuesto estado de embriaguez, pero Evelyn, con una sonrisa pícara, le aclaró que no, que solo estaba actuando. «No tomé alcohol, fue soda». «¿Quién se emborracha con soda?», dijo riendo, y añadió que tal vez se había embriagado con el aroma de Lu cuando él la cargó. La revelación causó arcadas al hombre musculoso.
Pero la ironía duró poco. Evelyn, con los ojos llenos de furia, apuntó al hombre musculoso, que cayó gritando mientras la sangre salpicaba. Luego se giró hacia el joven de pelo azul. «No te perdonaré por lastimar a Lou», le advirtió. Él, sin inmutarse, le lanzó un golpe que la hizo retroceder, sangrando por la boca. A pesar del golpe, Evelyn no se amedrentó. Con la mirada centellante, le lanzó una advertencia clara. «Todavía no entendés dónde estás parado, estúpido. Esta es mi torre. Si tocas algo que no es tuyo, estás muerto». El joven, lejos de intimidarse, respondió con más insultos, burlándose de sus habilidades. Evelyn no perdió el tiempo con palabras, desenvainó su estoque y, con una agilidad impresionante, lo atacó sin piedad. Un golpe tras otro, culminando con una patada que lo mandó a volar, dejándolo tendido en el suelo, rodeado por la energía Shinsu que lo había golpeado. El joven de pelo azul definitivamente había recibido lo suyo. Ahora yacía en el suelo, ensangrentado y derrotado. El chico de la gorra blanca y el hombre musculoso lo vieron todo, impresionados por el poder de Evelyn. «La señorita Evelyn es increíble», decían. «Seguro es de una de las 10 grandes familias». Mientras el caos de la pelea se calmaba, una chica de pelo verde, recién llegada, pareció detectar algo extraño. Y no se equivocaba. Un altavoz metálico interrumpió la tensión con un anuncio urgente. «Atención regulares, en 10 minutos comienza el chequeo de boletos para todos a bordo. Asegúrense de tener el suyo». Lo que siguió fue aún más inquietante. La pequeña figura fantasmal que antes había dado las instrucciones se transformó en una criatura monstruosa de ojos rojos y dientes afilados, lanzando una clara amenaza. «Si no tienen su boleto, me los voy a comer». Pero Evelyn no tenía tiempo para esas amenazas. Ella seguía en su duelo con el señor Lou, que esquivaba sus ataques con una mezcla de sorpresa y admiración. Lou la miraba y le preguntó si era verdad que era una princesa de Sahard. Ella, mientras seguía con su estoque en alto, le explicó que el rey era como un padre adoptivo para las chicas de la torre, que luego eran elegidas para ser princesas y ascendían. No pudo evitar llamarlo idiota por su ignorancia en el tema, pero Lou, con una sonrisa, no se dio por aludido. En medio del combate, le propuso un trato. Si él ganaba, ella le concedería un favor. Evelyn, aún en movimiento, no pareció tomarlo en serio, pero Lou no cedía. La atacaba y él le decía que no era tan difícil de hacer, mientras el boleto de crucero flotaba cerca de ellos. Con una patada final de Evelyn, Lou soltó su verdadera petición, con una mirada desafiante. «Solo quiero que me dejes conocer al tipo que ustedes llaman el Rey de la Torre». Evelyn lo miró fijamente y le dejó claro que lo que pedía era casi imposible. Conocer al Rey de la Torre no era cosa de todos los días, ni siquiera para una princesa. Lou, sorprendido, le preguntó si el rey era su padre, pero Evelyn le explicó que solo las princesas que poseían las legendarias 13 meses tenían el privilegio de verlo personalmente. Por eso, su objetivo era escalar la torre, conseguir una de esas armas y con ella acercarse al rey, para matarlo. La revelación dejó a Lou sin palabras, pero su asombro duró poco. Con una sonrisa pícara, le propuso un nuevo trato a Evelyn. Él la ayudaría a conseguir esas 13 meses y a cambio, ella lo dejaría conocer a ese tal Sahard. Incluso se ofreció a ayudarla a deshacerse del rey si resultaba ser un tipo tan malo como ella decía. Evelyn lo consideró un momento. De repente, una voz metálica interrumpió la tensión con un anuncio crucial. El chequeo de boletos de abordaje comenzaría en los próximos 10 minutos. Evelyn lo vio como la señal que esperaba para poner en marcha lo que tenía preparado. Mientras tanto, Lou se dio cuenta de que su propio boleto había caído al suelo. En el momento en que se agachaba para recogerlo, Evelyn apareció detrás de él con su guadaña lista. No sin antes darle un golpe que lo desestabilizó, ella le arrebató el boleto que acababa de recoger. «Perdón, pero este es el boleto de verdad», le dijo Evelyn con una sonrisa astuta. Lou, confundido, le preguntó qué boleto era el que había encontrado.
Ella le explicó que había robado un boleto de otro pasajero mucho antes de conocerlo y que lo había tirado a propósito para engañarlo. La verdad era que el único boleto que le interesaba era el de él, Urek Masino, y con los oficiales de abordaje a punto de llegar, la astuta princesa ya había ganado. Sin perder un segundo, Evelyn dobló el boleto de Lu y lo guardó en su bota, lanzándole un comentario atrevido que lo hizo sonrojar al instante. Él, indignado, prometió recuperarlo, pero Evelyn, en tono de burla, lo amenazó con reportarlo por conducta inapropiada si se atrevía a intentar quitárselo. Con ese último movimiento, lo dejó completamente acorralado. Evelyn lo desafió, diciéndole que si no era capaz de recuperar su propio boleto, entonces sus grandes planes de acabar con el rey Sahard eran pura fantasía. Mientras tanto, Urek Masino, con una mirada más seria, sintió un cambio repentino en el ambiente, como si algo se estuviera filtrando en Evelyn. Justo en ese momento, el altavoz metálico que había anunciado el chequeo de boletos se transformó por completo en una criatura fantasmal con gorra de uniforme y apareció frente a ellos, exigiendo ver sus tickets. Evelyn y Urek se sorprendieron, pero la criatura, que ahora era una especie de fantasma gigante y rosado con ojos furiosos, no les dio tregua. Empezó a gritar que esos boletos no eran suyos, que no había viajes gratis en la torre. Evelyn, algo nerviosa, intentaba disculparse por el malentendido, mientras Urek intentó explicar que tenía permiso de un supervisor. Pero el revisor no escuchó razones. Su figura se distorsionó aún más y de la nada, un montón de fantasmas pequeños y con cara de sorpresa los rodearon, todos repitiendo la palabra ilegal. La criatura principal, ya completamente transformada en un monstruo oscuro y amenazante, declaró que por el crimen de intentar colarse, los devoraría y les aplicaría la pena de muerte a todos los que habían abordado. Sin un boleto válido y con una sonrisa en el rostro, los desafió a pelear si creían poder evitarlo. Evelyn, lejos de asustarse, le respondió que si esa era la forma de resolver las cosas, entonces se los agradecía. Urek, a su lado, también se puso en posición de combate, listo para la acción. Mientras la tensión subía en la nave, en otra parte del crucero, el señor Danson, con su antifaz de conejito, estaba desesperado. Le exigía a su personal que encontraran al maestro del control de ondas, pero sus subordinados solo podían decirle que habían buscado por todas partes y no lo encontraban. Era una crisis. Fuera de la nave, una masa gigantesca de Shinsu dorado, que parecía tener vida propia, seguía al crucero como una sombra. En medio de ese caos de Shinsu, una figura enmascarada y de pelo rubio apareció, observando la escena con sorpresa. Se preguntaba qué había pasado y quién había creado una cantidad de Shinsu tan bestial. Con el ceño fruncido, murmuró sobre ese tipo que había desaparecido. De repente, la escena cambió a un lugar desolado y cubierto de sangre, donde una voz, quizás la misma persona enmascarada o alguien más, dijo con frialdad: «Te dije, Chongem, te dije que te aseguraras de que estuviera muerto». La implicación era clara. Algo grave había sucedido y un cabo suelto podría traer más problemas. La figura enmascarada de pelo rubio suspiró con una expresión de preocupación. «Rahab se va a enterar de esto», dijo, con la voz cargada de fastidio. «¿Qué vamos a hacer si ese tipo, el que devoró la luz, se encuentra con los regulares?» Su rostro se endureció y una sonrisa fría se dibujó bajo la máscara. «Lo vamos a encontrar y lo vamos a matar antes de que llegue a cualquier lado», afirmó, mientras el rastro de sangre en el Shinsu dorado parecía ser su guía. Mientras tanto, la situación en la nave de Danson era crítica. El general supervisor, un hombre de pelo oscuro y máscara imponente, apareció para confrontarlo. «Danson, ¿cómo pasó esto?», preguntó con un tono de voz firme. Danson, visiblemente nervioso y llevando su antifaz de conejito, explicó que un Shinsu de tamaño enorme había aparecido de repente. El supervisor lo miró con escepticismo, el Shinsu dorado arremolinándose a su alrededor. «Me encargo yo», dijo con autoridad, ordenando a todos que se alejaran. Sin más, su propia energía, un Shinsu oscuro y púrpura, estalló, chocando con la masa dorada.
En un instante, el caos de Shinzo desapareció, dejando a Danson boquiabierto. ¡Increíble!, exclamó, elogiando al supervisor, quien sin embargo se quedó pensativo. Sabía que un Shinzo de ese nivel no podía aparecer porque sí. De vuelta con Evelyn y Urek, la criatura revisora de boletos había vuelto a transformarse, ahora en un monstruo que gritaba: «¡Regulares arrogantes! ¿Cómo se atreven a mostrarse tan descarados después de haber cometido un crimen?». La sentencia fue brutal: «¡Pena de muerte!». El monstruo se lanzó, rompiendo el suelo a su paso. Ante el ataque inminente, Evelyn, con una calma sorprendente, alzó su estoque. «Te levanto», dijo, dejando a Urek con la duda en el rostro. «Yo soy la vasija vacía misericordiosa. Vos, que navegás las mareas de los perdidos, dejate llevar por esta vasija vacía. Río abajo, desde el 16º lago». Mientras pronunciaba estas palabras, el Shinzo a su alrededor cambió, transformándose en una poderosa corriente de agua que la envolvió. «¡Hada del agua!», exclamó alguien sorprendido. Evelyn ahora se movía con la fluidez del agua, su cuerpo rodeado por ella, lista para enfrentar al monstruo. Evelyn ahora se movía con la fluidez del agua, su cuerpo rodeado por ella, lista para enfrentar al monstruo. Urek la miró, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Vaya, qué chica tan interesante», pensó. Pero la criatura, que parecía haber vuelto a la vida con más fuerza, lo sacó de sus pensamientos. «No puedo perder», se dijo Urek, y se lanzó al ataque, propinando un puñetazo con Shinzo y una patada cargada de energía rojiza. Sin embargo, el golpe no sirvió de nada. La criatura, ahora con un aspecto más amenazante y una gorra de uniforme, simplemente rió. «Es inútil», rugió la criatura, transformándose en una figura fantasmal y rosada. «¡Regulares, tontos! Soy una muñeca fantasma llena de Shinsu, creada por el taller. Y ustedes, que ni siquiera saben manipular bien el Shinsu, no pueden ni tocarme». Urek chasqueó la lengua, frustrado. «Otra vez con esto del Shinsu», murmuró. «Lo siento por los que no pueden usarlo, pero esto es ridículo». Pensó en usar su poder brillante, pero decidió que no era el momento ni el lugar. Mejor, intentaría usar el Shinzo una vez más, como él le había enseñado, creando un bang para llenarlo. Justo en ese momento, un destello de Shinzo dorado apareció de la nada, golpeando a una figura enmascarada que volaba por el lugar. «¿Qué?», exclamó la figura. «Ha aparecido de nuevo. El Shinzo dorado volvió. General Supervisor, ¿qué vamos a hacer?». Pero el general supervisor ya estaba furioso. Con una mirada decidida, desató una oleada de Shinzo oscuro y púrpura. «¿Se atreve a ir en contra de mi voluntad, en mi propio dominio?», sentenció, mientras el Shinzo dorado y púrpura chocaban violentamente. Mientras esta batalla de Shinzo sacudía el crucero, otros pasajeros caían y gritaban, desorientados por los temblores. «¿Qué está pasando otra vez?», se quejó un hombre. Urek, intentando esquivar los ataques del monstruo revisor, también sentía el mareo. «Oh, me estoy mareando. ¿Cómo demonios está manejando el piloto esta nave?», exclamó, mientras Evelyn seguía luchando con la criatura, que ahora era una masa roja amenazante. Evelyn seguía luchando con la criatura, que, entre risas burlonas, le recordaba la fecha límite de 30 minutos para presentar los boletos, amenazando con devorarlos a todos si no lo hacían. La situación era tensa, y el monstruo parecía inmune a los ataques de Evelyn. «Esto es tan frustrante», exclamó Evelyn, irritada con la persistencia de la criatura. «Ya te dije que conseguí mi boleto con mis propias habilidades, idiota. Escucha lo que te dice la gente». En ese momento, el Shinzo alrededor de Evelyn comenzó a transformarse, envolviéndola en un torbellino de energía rosada y plantas acuáticas brillantes. Urek, que seguía mareado por los sacudones de la nave, observó el cambio con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Qué es eso? ¿Quién sos? ¿Por qué el ambiente cambió de golpe?», preguntó Urek, dándose cuenta de que Evelyn se había vuelto más fuerte. Evelyn, con una confianza renovada, alzó su guadaña y declaró con voz firme: «Mi nombre es la locura del río,
y mi furia hace que el agua que fluya de él se ponga completamente roja, como la sangre. Con esa declaración, Evelyn lanzó un nuevo ataque. El Shinsu, ahora teñido de un rojo sangre intenso, golpeó a la criatura. Por primera vez, el monstruo se vio afectado. ¡Me cortó!, gritó, con una expresión de absoluto asombro. ¿No era solo una novata regular que acababa de entrar a la torre? El revisor, visiblemente impactado por el poder inesperado de Evelyn, rápidamente cambió su tono. «Espera, lo entiendo, recibí tu queja», dijo con prisa, agitando sus pequeñas manos. «Me encargo de esto ahora. Sé que tenés una misión del supervisor de la prueba, pero ese no es el boleto que deberías tener. El boleto que tiene el chico de pelo plateado es tuyo». Explicó que el primer boleto que Evelyn había robado ya era suyo, y que si ambos intercambiaban los boletos, pasarían la prueba. Evelyn escuchaba, con una sutil sonrisa formándose en su rostro, como si el monstruo le hubiera dado exactamente la información que necesitaba. Pero volvamos un poco en el tiempo, a tan solo 5 minutos atrás. La situación entre Evelyn y Urek Macino estaba lejos de ser pacífica. Evelyn, con la guadaña en mano y una mirada fría, le exigió a Urek que le entregara el boleto. Él, sorprendido, propuso un intercambio pacífico, pero la respuesta de Evelyn fue tajante. «No, te dije desde el principio, sos mi presa». Así empezó el enfrentamiento. Evelyn lanzó ataques con un Shinsu rosado, golpeando con fuerza y rompiendo el suelo bajo ellos. Urek bloqueaba con su bastón, impresionado por la fuerza de la chica. Con cada golpe, Urek sentía que el poder de Evelyn era extraordinario. Se frustraba. Primero ese tipo, ahora ella. ¿Soy el único que no sabe usar este Shinsu?, se preguntaba mientras seguía defendiéndose. Pensó que el poder de Evelyn debía tener un límite de tiempo, pero si esperaban, no lograrían intercambiar los boletos. Era un problema. Aún así, sentía que no era correcto usar su fuerza máxima contra una mujer, así que decidió seguir intentando usar su propio Shinsu de la manera habitual. Mientras tanto, afuera, la inmensa energía dorada que había estado causando estragos no solo no había desaparecido, sino que regresaba, cada vez más grande, y se dirigía directamente hacia el crucero. El señor Danson gritaba en pánico pidiendo ayuda al general supervisor. Pero en medio de todo ese caos, Urek se concentró y, para su propia sorpresa, logró reunir esa energía dorada en sus manos. Era Shinsu. Urek se llenó de orgullo al ver que, por fin, él también podía manipular el Shinsu. «Es Shinsu, finalmente yo también lo uso», exclamó. Evelyn, con una sonrisa enigmática, lo felicitó, pero enseguida lo frenó. «¿Pero está bien seguir concentrándolo así?», le dijo. Y a Urek le empezó a dar mala espina. Algo no andaba bien con esa energía. Evelyn, sin esperar una respuesta, lanzó un ataque directo con su guadaña. Urek, frustrado por la interrupción y por la situación caótica, decidió dejar de lado las dudas y se preparó para defenderse. «Maldición, no me importa nada», gritó, mientras la energía dorada que había reunido se desbordaba, cubriendo gran parte del crucero. En ese momento, la voz del general supervisor resonó con furia. Apareció entre el Shinso púrpura que lo rodeaba, molesto por la insolencia de esa energía dorada. «¡Qué insolente!», gruñó, declarando que nadie ni nada podía oponerse a su voluntad. Su propio Shinso púrpura empezó a expandirse agresivamente, generando un caos aún mayor. El señor Danson, preso del pánico, intentó advertirle que sus ataques podrían destruir el crucero, pero el supervisor lo ignoró por completo. En medio de la devastación, Urek y Evelyn se enfrentaron. El Shinso del general supervisor los envolvió a ambos, mientras esquivaban y atacaban. Urek lanzó ráfagas de Shinso dorado y Evelyn respondió con su guadaña. En un rápido movimiento, Evelyn logró rozarle la mejilla, dejando una herida leve en Urek. Ambos se movían en el denso Shinso púrpura, rodeados de escombros. De repente, una figura se materializó por completo frente a ellos. Era el general supervisor, observándolos con una mirada intensa. «Che, ¿qué están haciendo?», les preguntó con voz firme. Luego se dirigió directamente a Urek.
¿El Shinsu iba hacia voz regular? El general supervisor, sin dar más explicaciones, solo dijo: «Si tienen quejas». Urek, aún sorprendido por todo lo que pasaba, sonrió un poco y respondió: «Creo que sí. ¿Por qué?» «Bajen». Urek lo miró, confundido. «¿Bajar?», preguntó, sin entender a qué se refería exactamente. El general supervisor, con una actitud de total superioridad, le dejó claro que eso no iba a ser posible. «Vos y yo no estamos al mismo nivel», sentenció, mirando a Urek como si fuera un simple insecto. Urek y Evelyn se quedaron en silencio, procesando la insolencia. «¿Qué dijo este tipo?», pensó Urek, un poco indignado. El supervisor, con una calma que descolocaba, se identificó como un ranker y el supervisor general de la prueba. «Si quieren pasar la prueba, obedezcan las reglas», les advirtió, dejando en claro quién tenía el control. Urek, que había estado intentando provocarlo, se dio cuenta de que no iba a funcionar. «Qué lástima», pensó, un poco frustrado. «Este pibe con síndrome Chunibyo parece ser el más fuerte de acá». Mientras el supervisor se preguntaba cómo lograr que Urek bajase, una explosión de Shinso dorado apareció de la nada, golpeándolo directamente. «¿Otra vez?», exclamó Urek sorprendido. El Shinso dorado había vuelto al crucero, causando pánico entre los demás pasajeros que salían volando por doquier. El general supervisor se irritó al ver la energía descontrolada. «¿Cómo es que está descontrolado?», se preguntó alguien cerca, mientras otra persona, probablemente Danson, le advertía que si seguía así, el crucero estaría en peligro. Urek, por su parte, miraba al supervisor y pensaba: «Este tipo ni siquiera sabe controlar bien su Shinso. En serio, qué arrogante y caprichoso». Pero el supervisor no se quedó de brazos cruzados. Con un movimiento, desató su propio Shinso, una masa de energía púrpura que se expandió agresivamente, chocando y entrelazándose con el Shinso dorado. Urek y Evelyn observaron cómo la luz dorada empezaba a atenuarse, a ser absorbida por la oscuridad púrpura. «Esa energía es parecida a la de…». Urek entrecerró los ojos, «los que devoraron la luz. El Shinso dorado está desapareciendo». El general supervisor, rodeado por su aura púrpura, se dirigió a Urek con tono cortante. «No importa cuán grande sea tu talento, si no tenés un control adecuado, no significa nada. ¿Acaso sos apenas un novato, Urek Masino?» Urek, que ya no lo veía como un simple pibe Chunibyo, sintió una punzada de preocupación. «¿Qué está pasando?», se preguntó. «Este tipo usa un poder similar al de los que devoraron la luz. ¿Está relacionado con Phantaminum? No puedo seguir viendo esto como un juego». Con un gesto final, el general supervisor se volteó hacia Evelyn. «Señorita princesa», le dijo, captando su atención, «queda poco tiempo para la verificación de los boletos. ¿Qué vas a hacer?». Evelyn, con una expresión seria, se quedó pensando en la inminente decisión. Con determinación, se ató la bota que llevaba, como si se preparara para lo que venía. Urek, viendo su vacilación, le extendió el boleto y le dijo que lo intercambiaran, que no le quedaba otra. Evelyn aceptó la propuesta, pero enseguida dejó claro que no se trataba de una alianza, sino que lo iba a hacer fallar en la próxima prueba. A Urek esto no pareció importarle, porque le respondió que de todos modos, de una u otra forma, la convencería para que lo ayudara a encontrarse con Sahard. Sellaron el trato intercambiando los boletos. Al día siguiente, Urek seguía dándole vueltas al poder del general supervisor. Se acercó a la chica de pelo negro, que lo veía extrañamente serio, y le preguntó cómo podía aprender a controlar mejor el Shinso. Ella, con cautela, le dijo que era mejor evitar conflictos con el supervisor, pero que si de verdad quería mejorar, en ese mismo crucero había alguien que era el mejor controlando Shinso, aparte del propio supervisor. Así, buscando a ese supuesto maestro, Urek terminó en el campamento de entrenamiento para la posición de controlador de olas. El instructor, un ser con apariencia de perro que fumaba pipa, lo reconoció como Urek Masino y le preguntó qué hacía ahí, si él era un pescador.
Urek, con una sonrisa orgullosa, respondió que había llegado ahí porque ya no tenía nada más que aprender de ese tipo de pelo sucio que le enseñaba su posición. Su arrogancia causó un escándalo y de inmediato se oyó la furiosa voz del instructor de pescadores que amenazó de muerte a Urek Masino por sus comentarios. Mientras tanto, en otra parte del crucero, Evelyn también se enteró de que había sido asignada a la posición de pescador, lo que significaba que tendría que soportar a Urek, algo que claramente la fastidiaba. En el campamento de entrenamiento para exploradores se vivía otra escena de tensión. Una joven de la prestigiosa familia Lopovía se negaba con vehemencia a aceptar su rol de ánima, a pesar de la insistencia de una mujer mayor que le recordaba su herencia y su talento innato. «No quiero tocar ningún animal», gritaba la chica, frustrada. La mujer, molesta, intentó que la joven interactuara con un perrito esponjoso, pero justo cuando iba a acariciarlo, los ojos del animal se encendieron de un rojo intenso, dejando claro que no era un perro común y corriente. Que la joven interactuara con un perrito esponjoso, pero justo cuando iba a acariciarlo, los ojos del animal se encendieron de un rojo intenso, y de repente, el perrito se abalanzó sobre la instructora. El ataque sorprendió a todos, y aunque la mujer logró defenderse, el animal quedó herido y tendido en el suelo. La joven Lopovía, quien hasta hacía poco se negaba a tocar a los animales, se quedó en shock, derrumbándose en el suelo, mientras el instructor del campamento miraba la escena sin entender qué había pasado. Mientras tanto, Evelyn se alejaba de sus compañeros con una expresión de agotamiento. Uno de ellos, un chico que la llamó señorita Evelyn, le preguntó cómo le había ido en su entrenamiento. Ella solo pudo responder que estaba cansada, dejando la conversación y a sus preocupados amigos atrás, deseando estar sola. Se la veía decaída, acurrucada en su cama, lejos de la energía del entrenamiento. Al día siguiente, los campamentos de entrenamiento bullían con actividad. En el de portadores de faro, veías a un joven concentrado manipulando esferas de luz con una habilidad prometedora. En el de lanzadores, el chico que le había hablado a Evelyn celebraba un tiro perfecto con su lanza, festejando con su compañero musculoso. Todos hacían un gran esfuerzo, pero Evelyn seguía en su propio mundo, sentada sola en el campamento de exploradores. En el campo de pescadores, Evelyn, a pesar de su desánimo, logró una victoria contundente, dejando a sus oponentes fuera de combate, mientras alguien gritaba «¡Victoria de la princesa!». Sin embargo, Urek Masino no apareció en su entrenamiento, causando extrañeza entre los presentes. ¿Dónde estaba él? Pues bien, Urek había decidido que el campamento de controladores de olas era más interesante. Y ahí estaba, ante el asombro del instructor con cabeza de perro y una compañera, desatando una ráfaga de Shinsu dorado con una facilidad impresionante. Su compañera no podía creerlo. Hace apenas 2 días no podía ni hacer un simple bang. Ambos estaban atónitos ante el progreso ridículo de Urek, que, feliz con su repentino dominio, irradiaba una energía que dejaba claro que no había estado perdiendo el tiempo. A pesar de su progreso, su poder era tan salvaje como incontenible. El Shinsu dorado de Urek explotaba a su alrededor, descontrolado, mientras el instructor, con esa calma que solo dan los años, le decía que tenía una fuerza increíble, sí, pero cero control. Urek le dio la razón, frustrado. Pero el instructor de controladores de olas tenía una propuesta. Podía enseñarle a dominar esa energía. Urek se puso eufórico. «¿En serio, señor perro?», preguntó, con una sonrisa de oreja a oreja. El instructor lo corrigió, pidiéndole que lo llamara cachorro, ya que no estaba casado. Urek, con su entusiasmo habitual, lo entendió a su manera. «Ah, sí, gracias, señor Guau Guau». La chica de pelo negro que los observaba solo pudo pensar que Urek era un hombre amado por el Shinsu. La noche antes del juego de la corona, una voz robótica interrumpió la calma del crucero. El anuncio era claro: el barco llegaría al próximo sitio de prueba mañana a las 9 de la mañana, y todos los regulares debían presentarse en el vestíbulo. Los pasillos se llenaron de aspirantes, entre ellos Evelyn, el chico lanzador, Urek y la misteriosa chica de pelo negro. Urek vio a Evelyn y con su desparpajo característico la saludó como «señorita princesa». Ella, sin perder la compostura, le lanzó una advertencia: «En la próxima prueba, prepárate para fallar». Urek le devolvió la sonrisa, con una chispa en los ojos: «Lo mismo te digo». Mientras tanto, en la oficina del supervisor general, la tensión era palpable.
Una figura, visiblemente preocupada, le reclamaba al supervisor que la prueba era muy distinta a lo que les habían prometido. El supervisor, imperturbable, respondió que solo había subido un poquito la dificultad. La figura, aterrada, explicó que la jefa de la próxima prueba era la reina de las criaturas delfín, un monstruo tan poderoso que haría falta un equipo de rankers solo para enfrentarla. El supervisor, con una frialdad escalofriante, le preguntó si eso era un problema. Internamente, la figura se preguntaba si el supervisor estaba loco, si realmente planeaba matar a todos los regulares. La escena cambió al piso de prueba. Un paisaje árido, rocoso, donde pequeñas criaturas parecidas a delfines se movían. Y, majestuosa y amenazante, se alzaba la reina de las criaturas delfín, una figura imponente, con pelo blanco y una corona, dejando claro el calibre del desafío que se avecinaba. De vuelta en el crucero, Urek salía de la ducha, secándose el cabello con una toalla. Su físico musculoso dejaba en claro que, sin importar la dificultad, él estaba más que listo para lo que viniera. Poco después, una esfera oscura apareció frente a Urek, proyectando un mensaje que lo desafiaba a un duelo a muerte. Venía de alguien llamado Danson. Lejos de asustarse, a Urek le pareció un bastardo adorable y hasta bromeó con que era una carta de amor. El día siguiente pensó, la prueba sería muy divertida, su primera pelea contra un ranker, y eso lo llenaba de emoción. Mientras tanto, en lo que parecía ser el lugar de la próxima prueba, un paisaje hostil de montañas y mares agitados se abría paso. Las olas golpeaban la orilla, y de entre ellas, un joven de pelo oscuro y ropa mojada era arrastrado a la arena, herido y apenas consciente. Una clara señal de que el juego de la corona no sería un paseo. Y así llegó el gran día. En los pasillos del crucero, Urek corría a toda velocidad, completando su rutina de ejercicio matutino. Por desgracia, en una de sus pasadas, chocó sin querer con una chica de pelo azul que venía en dirección opuesta, haciendo que ella soltara su bebida y cayera. Preocupado, Urek le preguntó si estaba bien. La chica, visiblemente avergonzada pero ilesa, se apresuró a recoger su lata, un energizante, y se la ofreció a Urek, quien la aceptó con una sonrisa y le agradeció. La chica, con un sonrojo, le dijo que lo encontraba asombroso por entrenar tan duro desde temprano. Urek le explicó que no se sentía tranquilo si no entrenaba por la mañana. Con los ojos brillantes y todavía sonrojada, la chica exclamó que le encantaban los chicos que entrenan y, avergonzada por su propia confesión, salió corriendo. A Urek le pareció un poco incómodo. Lo que no vieron es que un chico con gafas, que había observado la escena desde lejos, hervía de ira. «¿Cómo te atreves a recibir una bebida de la señorita Aaru?», pensó con furia, jurando que no perdonaría a Urek. Pero Urek, ajeno a esta nueva rivalidad, siguió su trote habitual. De repente, se detuvo en seco. Frente a él, un pequeño pingüino con un bolso y unas patas que parecían tentáculos lo miraba fijo. Urek, confundido, se quedó boquiabierto cuando el pingüino le preguntó quién era. «¡Habló! ¡Es un pingüino que habla!», exclamó Urek, sorprendido. El pingüino, ni corto ni perezoso, le lanzó un golpe con lo que parecía una aleta, pero Urek lo esquivó sin problemas. El pingüino, ofendido, le dijo: «¡Qué maleducado! Yo también soy un regular como vos». Urek no podía creerlo. ¿Un pingüino puede ser un regular? Pero luego reflexionó. Si existían cocodrilos que hablan, ¿qué importaba un pingüino? El pequeño animal, ya cansado de la conversación, le pidió a Urek que se fuera porque estaba tomando sol. Y mientras el pingüino se tumbaba en el suelo, Urek no pudo evitar pensar: ¡qué lindo! Urek no pudo evitar pensar: ¡qué lindo! Pero la torre estaba llena de todo tipo de seres, y Urek no tenía mucho tiempo para detenerse a admirar. Él seguía con su rutina de entrenamiento, corriendo sin parar y reflexionando sobre la diversidad de la vida en este lugar. Mientras Urek se ejercitaba, se encontró con un joven que estaba absorto en su dispositivo, viendo algo. Urek, con su energía habitual, se puso a cantar una canción de un viejo anime que le había dado ganas de ver después de una reciente aventura controlando unos lighthouses. El joven, sorprendido, le preguntó qué miraba. Urek, a su vez, le preguntó qué estaba viendo.
Resulta que estaba viendo una adaptación de un webtoon popular llamado El Rey Supremo es el más fuerte. Urek no pudo evitar criticar el nombre, le parecía un poco vergonzoso, y también la técnica del protagonista, que la encontraba anticuada. El joven, ofendido, lo acusó de ser un inculto que no apreciaba los manhwas o la importancia de familias como la Pobidao. Urek, que también disfrutaba de los manhwas, se defendió, aunque la mención de la familia Pobidao lo dejó un poco descolocado. La discusión fue interrumpida por un anuncio que resonó por los altavoces. Atención regulares, pronto llegaremos al próximo sitio de prueba. Por favor, reúnanse todos en el lobby. Urek y los demás se dirigieron al punto de encuentro. Allí, el instructor Baskerville, el maestro de los controladores de olas y el encargado de esta prueba, les dio la bienvenida. Explicó que desembarcarían del crucero para jugar un juego en equipo en un espacio subterráneo, y sin más preámbulos, reveló el nombre de la prueba: el Juego de la Corona. Los regulares se preguntaron qué era eso. Evelyn, con su conocimiento habitual, explicó que era un juego antiguo, jugado por el rey Sahard y los líderes de las 10 familias, para decidir quién sería el líder en su ascenso a la torre. La regla era simple: pelear por la corona, y el último en pie ganaba. Baskerville añadió que las reglas exactas se las darían una vez que llegaran al sitio de prueba y los instruyó a desembarcar. Mientras los regulares bajaban del crucero, un hombre de melena larga y musculoso, con los brazos marcados con un brillo dorado, observaba a Urek. Era Danzón, el ranker que lo había desafiado. Con una mirada intensa, pensó para sí: ¡qué bastardo tan lindo! ¿Querés pelear con tantas ganas? El grupo llegó a una costa rocosa e imponente, la entrada a la Arena del Juego de la Corona, un lugar que se veía bastante profundo. Abajo, pequeñas criaturas con forma de delfín saltaban entre las rocas y el agua. Una voz robótica les dio la bienvenida al 7º nivel de la arena de prueba, el hábitat de los Net Delfines. Les prometieron enviarles información sobre las criaturas a sus dispositivos y que las reglas del juego se explicarían en breve. Finalmente, una imagen de una corona dorada y brillante apareció en el aire, el objetivo de todos. Los presentadores no tardaron en explicar las reglas de la prueba. El juego consistía en encontrar la corona que acababa de aparecer, ponérsela y sentarse en un trono imponente que los esperaba en el centro de la arena. El equipo que lograra mantener la corona y el trono por más tiempo avanzaría a la siguiente etapa, pero el que lo tuviera en su poder al final de las 9 horas de juego se convertiría en el ganador absoluto. Mientras tanto, en la sala de observación, la prueba ya había empezado. Una ranker, visiblemente preocupada por la inusual dificultad de esta edición del Juego de la Corona, le preguntó a Evelyn si realmente pensaba que el juego era seguro. Normalmente, estas pruebas eran en espacios cerrados y esta arena estaba llena de Net Delfines. Evelyn, confiada, le aseguró que el supervisor general ya habría tomado precauciones para mantener a raya a la poderosa reina de las criaturas delfín y a otros monstruos peligrosos, ya que su territorio, en teoría, estaba lejos del trono. Pero la tranquilidad de Evelyn duró poco. Otro de sus compañeros interrumpió la charla con una revelación alarmante. Había usado su faro y descubierto que la corona no estaba en cualquier lugar, sino justo en el medio del territorio de la mismísima reina de los delfines. La sorpresa fue total. Evelyn y la ranker se miraron sin poder creerlo. «El supervisor general está loco», exclamaron. Abajo, en la arena, el ambiente era húmedo y rocoso. Varios regulares ya se movían por el agua. Dos amigos, uno con un pañuelo en la cabeza y el otro sonriente, bromeaban sobre mojarse y los calcetines, ajenos a la verdadera brutalidad que les esperaba. Se dieron un choque de puños, creyendo que era una competencia sana, pero en ese mismo instante, una voz anunció el inicio oficial del juego y una regla escalofriante. A partir de este momento, pueden matarse entre ustedes. La amistad se evaporó en un instante. El regular sonriente, con Shinsu azul burbujeando a su alrededor, lanzó una daga contra su amigo con pañuelo. Pero antes de que el proyectil llegara a destino, Urek Masino apareció entre ellos. Con una calma sorprendente, atrapó la daga en el aire. Sus ojos rojos brillaron con intensidad mientras miraba al agresor. «Ya hemos tenido suficiente sangre de nosotros», dijo con voz firme.
Andate de acá mientras sigas vivo. La advertencia de Urek calmó los ánimos, pero no frenó el caos. Mientras el agresor se retiraba a regañadientes, otros equipos ya corrían a toda prisa, adentrándose en las cuevas oscuras del campo de batalla con gritos de emoción y desesperación. El equipo de Urek, formado por él, Evelyn y el anciano al que cariñosamente llamaban Sancho, se mantuvo un poco al margen. De ahora en adelante, todos los demás son nuestros enemigos, les recordó Sancho. Y aunque estaban lejos de otros grupos, la tensión era palpable. Urek, con su habitual franqueza, propuso ir directo a encontrar la corona y sentarse en el trono. Pero Evelyn, con una sonrisa pícara, lo interrumpió. «No seas tan básico, Lu», le dijo. Su plan era mucho más astuto. Encontrar la corona, sí, pero luego no ir directo al trono. En cambio, su idea era ocultarse, dejar que los demás equipos se eliminen entre sí, y justo antes de que el tiempo se acabase, aparecer de la nada para reclamar el trono. Así seremos los únicos ganadores y pasaremos de piso sin más pruebas, exclamó, con los ojos brillando de ambición y astucia. Urek, aunque sorprendido, le dio la razón, completamente entusiasmado con la idea. A Sancho, la dinámica entre ellos le pareció de lo más tierna. Pero la euforia duró poco. Evelyn cayó en cuenta de un detalle crucial. «Tenemos un problema. Nuestro equipo no tiene a nadie que maneje un faro. Sin un faro, encontrar la corona en ese laberinto sería prácticamente imposible». La frustración le ganó, sintiendo que un plan tan brillante se desvanecía. Sancho, con su barba blanca y una calma inesperada, la interrumpió. «No te preocupes por eso, señorita Evelyn», dijo, con una sonrisa tranquilizadora que ocultaba una idea ingeniosa. Su propuesta era sencilla pero brillante: seguir a otro equipo que sí tuviera un portador de faros competente. Dejar que ellos hicieran el trabajo pesado de encontrar la corona, y cuando estuvieran a punto de reclamarla, el equipo de Urek la tomaría. Luego, ejecutamos el plan de Evelyn y escapamos con la victoria, concluyó Sancho, haciendo que ambos jóvenes lo miraran con admiración. «Sancho, sos un genio», exclamaron Urek y Evelyn al unísono, desbordando al anciano con elogios. Él, con una modestia que apenas ocultaba su orgullo, respondió que era algo obvio. Urek, con una duda razonable, preguntó si un portador de faros no los detectaría. Sancho, nuevamente, sonrió. «No te preocupes, Evelyn y yo somos exploradores. Usamos observadores para ocultar nuestras huellas». Les explicó que Urek debería quedarse un poco atrás, listo con su lanza, mientras ellos se encargaban del rastreo. Urek, asumiendo su rol, les prometió que daría lo mejor de sí. Con el plan trazado y los ánimos renovados, el equipo se puso en marcha. No tardaron en identificar a su objetivo, un equipo de la familia Pobidau, con un experimentado portador de faros que manejaba 3 a la vez. Parecía que ya habían localizado la corona y se dirigían directamente hacia ella. Evelyn y Sancho rápidamente se lanzaron a la persecución, mientras Urek los seguía a una distancia prudente, con su lanza lista. Minutos después, mientras el observador zumbaba en el aire, el equipo de Pobidau, aún inconsciente de sus perseguidores, empezó a notar que se adentraban demasiado en el territorio peligroso de la reina de las criaturas delfín. Miraron los faros que los guiaban con una expresión de creciente preocupación. De repente, el equipo Pobidau se dividió en dos, tomando caminos distintos. Sin perder el ritmo, Evelyn propuso que ellos también se separaran. Ella seguiría al portador del faro. Sancho, viendo que no tenían otra opción, aceptó el plan, mientras Urek le recordaba a sus compañeros que lo llamaran de inmediato si algo pasaba. Mientras seguía al miembro del equipo Pobidau cada vez más profundo en la cueva, Evelyn empezó a sentir que algo andaba muy mal, una sospecha de que podría ser una trampa. Y no se equivocaba. De repente, el regular de Pobidau se detuvo, se dio vuelta y le preguntó a Evelyn si se había dado cuenta. Sin darle tiempo a reaccionar, le reveló que sabía que lo estaba siguiendo desde el principio y que la había llevado hasta allí no porque estuviera la corona, sino para que encontrara su tumba.
Justo en ese instante, el Shinsu helado se materializó alrededor de Evelyn. Detrás de ella emergió una figura monstruosa, la mismísima reina de las criaturas del fin, la bestia de la que tanto se había hablado. Evelyn, aterrada, intentó defenderse con su espada, gritándole al hombre de Po Vidao que era un cobarde por esa emboscada. Pero la situación era desesperada. Sabía que estaba perdida. En medio del terror, su grito resonó. «Urek, Sancho, ayúdenme». A lo lejos, Urek y Sancho le escucharon, y la preocupación se pintó en sus rostros. Mientras Evelyn se enfrentaba a la reina, la atención se trasladó a otro equipo. Este grupo, sin un portador de faros, tenía un plan bastante sucio: llegar primero a la sala del trono, esperar a que otro equipo llegara con la corona, y luego arrebatársela. La líder del grupo, orgullosa de su idea, no esperó que uno de sus compañeros la interrumpiera. El chico, con la excusa de tener un compromiso anterior, se despidió rápidamente, asegurando que volvería en un instante si lo tomaba como un juego. Su salida repentina dejó a sus compañeros con una expresión de interrogación. Aquel chico misterioso, Urek, se había ido con la excusa de un compromiso que, según él, solo duraría 10 segundos. Y así fue. Porque su verdadero objetivo era un duelo esperado. Mientras tanto, en otra parte de la zona de pruebas, Danson, el ranker musculoso con el que Urek había pactado la pelea, lo esperaba con ansias, sus ojos rojos fijos en la nada, impaciente por el enfrentamiento. Lejos de allí, el general supervisor, cubierto por su máscara, notó algo inusual. La imagen de Danson aparecía en una pantalla mística dentro de un cubo flotante. «¿Danson?», se preguntó el supervisor, extrañado. ¿Qué hacía un ranker como él en ese lugar, en medio de la prueba de los regulares? Algo no cuadraba. Pero la situación más urgente estaba con Evelyn. La princesa, que había seguido al regular de Po Vidao hasta su trampa, ahora se encontraba cara a cara con la imponente reina de las criaturas del fin. Una mole de Shinsu oscuro con ojos rojos y extremidades alargadas se alzaba frente a ella. Evelyn no sabía qué clase de monstruo era, pero la sola presencia de esa criatura le helaba la sangre. Su instinto le gritó: «Tenés que escapar». Intentó huir, desesperada, pero un tentáculo oscuro la alcanzó, levantándola por el aire y dejándola sin aliento. Se debatía, gritando, tratando de usar su fuerza, pero el poder de la reina la abrumaba. Estaba atrapada, completamente a merced de la bestia. Mientras Evelyn luchaba por su vida, Urek finalmente llegó al punto de encuentro con Danson. El ranker, al verlo tan despreocupado, se burló. «¿En serio viniste? Pensé que ibas a correr asustado después de todas tus tonterías», le dijo. Urek, con su habitual sonrisa confiada, le respondió que cómo iba a perderse algo tan divertido. Danson se puso serio, el Shinsu oscuro envolviéndolo. «Inmaduro, todavía no entendés la diferencia entre un regular y un ranker, ¿verdad?». Pero Urek, lejos de intimidarse, soltó una carcajada. «Vos te sentís seguro porque no sabés nada, pero pronto vas a estar llorando y rogándome que me perdone la vida». Danson, visiblemente molesto, explicó que había una regla. Los rankers no podían atacar a los regulares así como así. Necesitaban el permiso del administrador para el duelo. Le indicó a Urek que activara un modo específico en su Pocket y buscara la opción para solicitar una pelea contra un ranker. Le explicó que esa función era para peleas entre rankers, pero que, a veces, aparecen unos regulares insoportables como vos que la usan para desafiar a rankers. Danson creyó que Urek dudaría, pero antes de que pudiera terminar de hablar, Urek ya había seleccionado la opción. «¡Ey!», gritó Danson, sorprendido. La pantalla preguntó contra quién quería pelear. Urek respondió sin titubeo: «Danson, el de pelo sucio». Danson no podía creer la audacia de Urek. «Este idiota», pensó, mientras el Shinsu azul y brillante lo rodeaba, listo para la batalla. El duelo estaba a punto de comenzar. El general supervisor, una figura imponente que flotaba sobre ellos, hizo oficial el desafío. Con su voz resonando en el aire, dejó en claro que la responsabilidad de lo que sucediera en el duelo caería sobre ellos.
Pero antes de que Danson pudiera reaccionar, Urek, con esa audacia que lo caracterizaba, le lanzó una pregunta al supervisor. ¿Qué tengo que hacer si algún día quiero pelear con vos? El supervisor, sin inmutarse por la descarada pregunta, le contestó que no necesitaba permiso. La torre nunca se negaba a un buen desafío. Con esa duda resuelta, Urek se estiró, listo para la acción. Danson no esperó más y lanzó el primer golpe, una ráfaga de Shinsu que impactó en el suelo, levantando rocas y desorientando a Urek. Parecía que el ataque lo había mandado a volar, pero apenas Danson se acercó para rematarlo, Urek lo sorprendió. Con un movimiento rápido, lo agarró y lo usó como un trapo, girándolo en el aire antes de lanzarlo contra el suelo con una fuerza brutal. Danson cayó de cabeza, creando un pequeño cráter. Urek lo miró, tirado en el suelo junto al cráter, y con una sonrisa le preguntó, ¿esto es por lo de la práctica de hace unos días? Danson, con la cara descompuesta, le gritó que no era el mismo que en el Zireum y que ahora Urek iba a tener que correr para salvar su vida. Acto seguido, Danson, lleno de furia, lanzó un golpe directo a la pierna de Urek. Urek, con una sonrisa confiada, esquivó el ataque con una facilidad asombrosa. Para él, este duelo no era más que un juego, una especie de entrenamiento con reglas autoimpuestas, usar solo Shinsu y no su verdadero poder de luz. Era un desafío divertido, algo que no había sentido desde que llegó a la torre. Mientras la pelea seguía, la mente de Urek volvió 2 días atrás, al campamento de entrenamiento de controladores de olas. Ahí estaba con el instructor Cachorro, quien le explicaba que, aunque su poder era inmenso, su Shinsu estaba completamente fuera de control. «Es un desastre natural», le dijo Cachorro con seriedad. Urek, confundido, pensó que sonaba genial, pero el instructor lo interrumpió, aclarando que no era un cumplido. La conversación terminó con Urek, un poco insolente, diciéndole al perrito que lo escuchara a él. Cachorro le explicó que no iba a controlar ese desastre, sino a someterlo con su propia fuerza, obligándolo a obedecer. Le mostró un método: usar sus propias manos como una red de pesca para atrapar y dominar su descontrolado Shinsu. El instructor le dijo que esto le tomaría varios años de práctica, pero Urek, con una sonrisa en la cara, le aseguró que él lo lograría en solo 2 días. Cachorro lo miró un segundo y simplemente le dijo: «Hacelo». De vuelta al presente, Danson seguía atacando, gritándole a Urek que la estaba pasando mal y que se había equivocado con él. Pero Urek no le prestó atención. Con una calma absoluta, le pidió que no lo apurara. Concentrándose, cerró los ojos por un instante y al abrirlos, un gigantesco estallido de Shinsu dorado brotó de él. Danson se quedó helado, reconociendo ese Shinsu. ¿Es el que vi en el crucero?, se preguntó, desconcertado por su aparición en ese momento. Urek, mientras el Shinsu dorado lo envolvía, sonrió y le dijo que mirara bien, que eso era el resultado de su entrenamiento. Le mostró sus manos, recordando la instrucción de Cachorro: «Voy a usar mis manos como una red para someter ese Shinsu incontrolable». Ante los ojos incrédulos de Danson, el gigantesco estallido de energía dorada que acababa de desatar empezó a ser absorbido de vuelta por Urek, concentrándose en sus palmas. «¡Lo tengo!», exclamó Urek, con el Shinsu ahora contenido en sus manos. En un movimiento rápido, lo lanzó de nuevo hacia Danson, quien apenas pudo esquivarlo por un pelo. «Casi te doy», comentó Urek con una sonrisa despreocupada, mientras Danson, sudando, seguía sin poder creer lo que veía. ¿Ese Shinsu gigante era de él? ¿Cómo un regular puede manejar una cosa así? ¿Sos de alguna familia especial o una raza que no conozco?, le preguntó Danson, desesperado por entender. Urek lo miró con confianza. Familia especial, raza, no sé. Lo que sí sé es que vos y yo somos diferentes. Yo soy la luz. En ese momento, Urek, con una pose teatral y unas serpientes de Shinsu dorado que emergían de sus dedos para atar la energía, anunció el nombre de su nueva técnica: Puño Abrasador de la Muerte.
El general supervisor, que observaba la escena desde lejos, no pudo evitar pensar que Urek solo estaba mezclando significados de palabras al azar, que se lo había inventado sobre la marcha. Danson, ahora totalmente pálido y con la cara marcada por el shock, finalmente reconoció al hombre frente a él. ¡Imposible! ¡Ese Shinsu gigantesco! Es de Urek Masino, un Shinzo de un tamaño que rara vez se ve incluso en peleas entre rankers. ¿Y lo maneja un regular?, se dijo a sí mismo, aterrorizado. Urek, sin darle tregua, empezó a reunir aún más Shinsu, preparándose para el golpe final. ¡Llénalo!, exclamó Urek, mientras el poder dorado se acumulaba a su alrededor, listo para acabar con todo. Para Urek, esa confianza de Danson no era solo arrogancia, era algo que tenía que dominar, someter con su propia fuerza. Mientras tanto, Danson se dio cuenta que si recibía un golpe directo de ese gigantesco Shinsu, aunque fuera un ranker, el daño sería difícil de recuperar. Por eso, decidió que era hora de tomarse en serio el duelo, cambiando su estrategia para pelear como si fuera un combate entre rankers. Urek, notando el cambio de actitud, lo provocó. ¿Qué te pasa, Danson? ¿De repente te pusiste serio? ¿No me digas que ya no te divertís y ahora tenés miedo? Entonces, Urek demostró un control cada vez mayor sobre su poder. Con el Shinsu azul que lo rodeaba, atrapó una de sus propias explosiones doradas, controlándola con sus manos. ¡Lo atrapé!, exclamó. Después, la lanzó contra Danson. El ataque fue impresionante, pero no logró darle a su oponente. Urek se reprochó. «Otra vez fallé». Danson, al ver la increíble fuerza de Urek, pero también la falta de puntería, pensó que el poder de Urek era enorme, pero su control no era perfecto, era más como un lanzamiento descontrolado. Danson vio su oportunidad. Si aprovechaba ese hueco, esa falla en el control de Urek, no tendría que preocuparse más por el Shinsu. Mientras Urek preparaba otro ataque, gritando que esta vez no fallaría, Danson se lanzó sin dudarlo. Esquivó el siguiente estallido de energía y, usando su propio Shinsu para impulsarse y protegerse, acortó la distancia en un instante. Su plan era sencillo, aplastar a Urek con pura fuerza bruta. Con un grito, Danson se abalanzó y logró atrapar el puño de Urek justo cuando éste estaba a punto de lanzar otro golpe. «¡Te tengo!», exclamó Danson, con una sonrisa de victoria. Pero la sonrisa de Danson se congeló. Urek, con una calma que lo descolocó, lo miró y le preguntó, «¿Por qué me abrazás así de repente? ¿Te gusto tanto?». Danson se dio cuenta de que, a pesar de su agarre, Urek no se había movido ni un solo milímetro. Estaba aplicando toda su fuerza y Shinsu, gritando de esfuerzo, pero era como intentar mover una montaña. Urek lo interrumpió, con su voz tranquila. «Creo que te estás equivocando en algo, Danson. Cuando no uso mi Shinsu, soy más fuerte». Dicho esto, con un movimiento que apenas si se notó, Urek se liberó del agarre de Danson, quien lo miró pasmado. La verdad era innegable. Urek era simplemente más fuerte. Sin darle tiempo a reaccionar, Urek lanzó un golpe que impactó de lleno a Danson, haciéndolo gritar de dolor mientras caía al suelo. Con la boca abierta y los ojos desorbitados, Danson se dio cuenta de su error. No era solo el poder del Shinsu de Urek lo que lo hacía temible, era su propia fuerza bruta. Urek lo superaba en todo. Preparándose para el golpe final, Urek impulsó su cuerpo con una fuerza explosiva, mirando hacia el horizonte como si le hablara a alguien invisible. «¿Estás viendo?», preguntó casi para sí mismo. A lo lejos, el general supervisor, con su máscara imponente, observaba la escena a través de una pantalla. Urek lo estaba mirando directamente. El supervisor se quedó pensativo, preguntándose si Urek realmente lo había detectado. De vuelta en la arena, Urek se lanzó. Con una patada feroz, envió a Danson volando por el aire. El duelo estaba por terminar, y Urek decidió ponerle la cereza al postre. Aún así, ¿no crees que debería terminar esto con Shinsu?, dijo Urek, mientras empezaba a acumular una energía azul brillante en su puño. «¡Llénalo!», exclamó, usando las palabras que el instructor cachorro le había enseñado, mientras Danson, desde el suelo, lo miraba con asombro.
Urek, combinando el Shinsu azul y dorado, se lanzó sobre Danson, asegurándole que esta vez no podría escapar. El golpe, que llamó puño abrasador de la muerte, fue una explosión gigantesca que dejó a Danson gritando y tirado en un enorme cráter. Urek lo miró desde arriba, ya tranquilo, y consciente de que el general supervisor no podía verlos allí. Danson, maltrecho, no podía creer lo que le había pasado. «¿Quién sos vos?», preguntó, furioso. «Es imposible que un regular derrote a un ranker de esta manera. Va contra las leyes de la torre. ¿De qué sirvió todo mi esfuerzo para llegar hasta acá si un simple regular me aplasta así?». Con una sonrisa, Urek le aclaró que esta pelea no era entre un regular y un ranker, sino entre un chiquito y un adulto, y le agregó que las leyes de la torre no le aplicaban a él, porque él venía de afuera. Danson se quedó helado. ¿Afuera de la torre? No puede ser. ¿Sos un irregular? Urek, genuinamente confundido, le preguntó qué era un irregular. Danson, sorprendido por su ignorancia, le explicó que los irregulares eran aquellos que venían de afuera, como el rey Sahard y los líderes de las 10 grandes familias. ¿Qué? ¿Otros vinieron de afuera? ¿Y pudieron salir de la torre otra vez?, preguntó Urek, ahora él el sorprendido. Pero Danson lo corrigió. Salir de la torre es una locura. Afuera solo hay desesperación. El rey Sahard y los líderes de las familias entraron a la torre para crear un mundo desconectado de esa desesperación. ¿Por qué querrían volver a un lugar donde solo hay desdicha? Urek se quedó en silencio, procesando la información con los ojos bien abiertos. ¿Solo desesperación?, se preguntó. ¿De qué carajo estás hablando? Urek se quedó en silencio, procesando la información con los ojos bien abiertos. ¿Solo desesperación?, se preguntó. ¿De qué carajo estás hablando? La idea de que los irregulares, como Sahard y las grandes familias, hubieran entrado a la torre para escapar de una desesperación del mundo exterior, lo dejó pensativo. Esto le dio una nueva razón para escalar la torre y conocer a esos tipos, para entender qué tipo de afuera era ese. Mientras tanto, Danson, aún en el suelo, se recuperaba lentamente. Se preocupaba por el caos que un irregular como Urek podría desatar y la posibilidad de quedar atrapado. Pero Urek lo interrumpió, sin darle mucha importancia a la gravedad de lo que acababa de revelar. Urek se le acercó y le preguntó, con una curiosidad inesperada: «Che, Danson, ¿hay algún lugar en este piso de prueba que huela a sal?». Danson, pillado por sorpresa, reaccionó de inmediato. «¿Cómo demonios sabe eso?», pensó, y se delató al preguntar si se refería a una isla. Urek, con una sonrisa pícara, le reveló que estaba tanteando, que nunca había visto tal lugar, solo había escuchado rumores. Danson, molesto, se negó a dar más información. Pero Urek ya lo tenía todo planeado. Sacó de su bolsillo un pequeño conejito de peluche que había robado de la habitación de Danson la noche anterior. «Mirá, conejo», le dijo Urek al peluche, con una sonrisa maliciosa. «Si tu papá no me dice lo de la isla, vas a terminar mal». Danson, furioso y avergonzado, gritó que Conejo no era su hija, sino su amante, terminó por confesar entre balbuceos. Urek, con una expresión de puro asco, le dijo que el amor de ellos dos le daba náuseas y siguió amenazando al pobre peluche. Danson, al borde del colapso, finalmente cedió y prometió contarle todo. Después de un rato, con Conejo a salvo y acurrucado en sus brazos, Danson le explicó a Urek lo que sabía. Al finalizar, Danson, aún asustado, le pidió que no le contara nada al general supervisor, asegurándole que él mismo estaba en contra de la creación de esa isla y no tuvo nada que ver. Urek solo lo miró y le dijo: «Está bien, no le voy a decir». Sin embargo, una furia silenciosa crecía en él. Si lo que Danson le había revelado era verdad, ese general supervisor era un completo asqueroso. Mientras Urek hervía de furia por las revelaciones sobre el general supervisor, la escena se trasladaba a lo más profundo de la zona de prueba. Allí, en un lugar conocido como el Nido del Toro, unas criaturas de aspecto serpentino y oscuro se deslizaban entre las rocas y las aguas turbulentas.
Evelyn, la princesa de Sahard, seguía inconsciente, enredada por una de estas criaturas que la mantenía inmovilizada. No estaba sola. Otro joven, también desmayado, yacía a su lado, con una extraña marca oscura en la espalda. Ambos prisioneros estaban rodeados por más de estos esbirros que parecían custodiar su captura. Lejos de allí, en una playa fuera de la zona de prueba, un joven de pelo rubio caminaba por la orilla, con los pies mojados por las olas. «¡Qué fastidio haber perdido a ese tipo!», murmuró para sí mismo. «No puedo creer que haya nadado hasta acá». La frustración era evidente en su rostro. Mirando el vasto paisaje rocoso que se extendía ante él, dejó clara su intención. Debía encontrar a ese maldito asceta y acabarlo rápido. ¡Uf! ¡Qué final explosivo! Así como Urek tuvo al conejo en sus manos para que Danson soltara la sopa, ustedes suelten ese like, suscríbanse y comenten qué manhwa quieren ver después. ¡Chao!